Y vamos a conversar con Francisco Pereira. Él tiene una de estas características que yo creo que debieran aparecer más comúnmente, que debiera ser, fíjate, te lo voy a plantear así. Yo hago clases en una universidad, en la Diego Portales, y creo que sería interesante que surgiera, no sé si como electivo o como, pero como de una manera formal, una carrera que pudiera tener que ver con, qué sé yo, diálogo, mediación, comunicación con el entorno, en fin. Tú, Francisco, eres una persona experta y has estudiado esto, experta en generar condiciones de diálogos ahí donde, bueno, no hay diálogo. Y hoy día lo estamos viendo como necesario en todas partes del mundo porque, por Dios, que está crispada la cosa. Está muy, muy crispada, muchas gracias por la invitación. A ver, la negociación política se parece mucho a las negociaciones corporativas, que son las que a mí me tocan mucho ver, pero hay algunas cosas que las hacen distintas, ¿ok? Y para ir a la pregunta que señala Fernando, tengo que decir algo que es complejo, pero sincero. Las personas tienen solo dos motivaciones para negociar. No hay más, ¿vale? Si hay una tercera, feliz de escucharla, pero ¿plata o ego? Es mejorar su situación actual o evitar un conflicto o un problema futuro. Esos son los dos motores que tienen las personas para negociar. No hay más. Si hay una tercera pata, yo diría que es la generosidad, el altruismo, y que no es materia de análisis desde lo duro que es la negociación, que es lo que me toca hacer todos los días. Dura, sí. Entonces, hoy día estuve leyendo algunas cosas de lo que dice, por ejemplo, la ministra del Trabajo, la ministra Jara, que ha dicho que, y lo ha dicho también Toá, cuando dice que se ha acabado el obstáculo que tenía la oposición para negociar con el gobierno, que era la salida de Jackson, ¿cierto? Y el otro lado, y la oposición, eso lo ha abrazado, particularmente a la UDI, porque RN nunca se bajó, pero la UDI ha dicho, ok, ahora me siento a negociar, ¿cierto? Pero no necesariamente sentarse a negociar implica que uno va a aceptar todo lo que dice el otro. Y déjame decir una cosa más. La ministra Jara ha dicho en varios medios, oposición y gobierno tienen que entender que para negociar hay que ceder. Ambos tenemos que ceder. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Y ahí volvemos de nuevo, Fernando, a las dos razones por las que alguien negocia. Mejorar su situación actual o evitar un problema futuro. ¿Tú te acuerdas cuando Daniel Stingo hace un tiempo atrás dice que aquí la música la ponemos nosotros? Cuando él lo dijo recibió mucha crítica, sí. Pero técnicamente cuando lo dijo, que es la materia que yo manejo, técnicamente él era mayoría, ellos eran mayoría. Por lo tanto, en ese momento no tenían ningún incentivo a llegar a un acuerdo con otro, porque las personas negocian por la razón 1 o por la 2. ¿Qué pasó? Después, como empezó a perder prestigio todo ese grupo de personas, se vieron en la obligación de negociar. Pero eso fue demasiado tarde. Hoy día, el Consejo Constitucional, que tiene mayoría de republicanos, y creo que Silva en algún momento también lo dijo, hey, vamos a conversar, pero somos mayoría. Por lo tanto, no tienen ningún incentivo a llegar a un acuerdo, salvo que les pase exactamente lo mismo que le pasó de lo que nos pasó anteriormente. Ahora, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, yo siempre cito, para este tipo de lógica, siempre cito a Napoleón, con una de sus frases que me encantan. Porque es muy, da de seco en el meollo del asunto, cuando él dice, nunca jamás se te ocurra interrumpir al adversario cuando está cometiendo errores. Ese no es el momento cuando tú te quieres sentar a negociar y todo. No, déjalo que deje la crema, déjalo que la gente se vuelva loca, deja que la gente se indigne. Ahí, y cuando esté toda la cocción más o menos grande, ahí te metes tú a ayudar a salvar el problema. Porque no hay ni un incentivo a hacer algo distinto. Ahora, es una cosa que eventualmente puede terminar a coscacho firme. A ver, pasa lo siguiente, Fernando. Cuando uno negocia con otra persona, hay dos variables que tienen juego. Una es el resultado de la negociación, es cuánto estás dispuesto a ceder. Y hay una que es muy importante, que es una vertical, que es la relación con el otro, es cuánto te importa el otro. ¿Ok? Y esa lógica de la negociación opera en tus negociaciones, en tu familia,
yo que asesoro la venta de compañías, no es lo mismo para mí saber que mi cliente va a vender el 100% de la compañía a que va a vender un porcentaje, porque su contraparte en un caso nunca más la va a volver a ver y en otro caso va a ser socio. Por lo tanto, mis estrategias competitivas no las puedo usar con quién va a ser mi socio. Y el problema de la política, Fernando, es que las relaciones de los políticos son de largo plazo. Sí. Ellos siempre deberían estar jugando en el eje en la parte arriba de la relación, porque saben que van a tener que seguir negociando con esa persona. Y lo que yo creo, y esta es mi tesis, puedo estar absolutamente equivocado, la diferencia que se da en las negociaciones que uno veía en la época de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet, hacia atrás, eran lógicas de cuidar al otro, de los grandes acuerdos que la nueva generación política ha dicho la cocina peyorativamente. Los grandes acuerdos, las cocinas, es ponerse de acuerdo con otro y entender que las relaciones entre la política son de largo plazo. Y lo que tenemos hoy día son miradas de corto plazo. Todos están mirando este eje donde la relación es importante hacia arriba, hoy día todos la miran hacia abajo. Porque la impresión que me da a mí es que nadie está preocupado de mantener una buena relación con el otro. Ahora, es bueno que hayas puesto el ejemplo de lo que hizo la Concertación al principio, porque yo me acuerdo, yo reporteaba ahí para la revista Análisis en esa época, y las fuentes que uno tenía, todas llegaron muy rápidamente a la comprensión de que aunque hayan ganado, y hayan ganado bien, y hayan ganado primero en el plebiscito y después en la elección, básicamente todo lo que significaba la dictadura seguía vigente. Estaba Pinochet de comandante en jefe, o sea, por lo tanto, se tuvo que aceptar que no se podía entrar a cambiar o a ajustar las cosas de acuerdo a, si tú quieres, el grado de victoria que se había sacado. No, tenías que entender que esta situación era una que no se quería volver a tener, y por lo tanto tenías que ir pisando un poco con que a los ojos, como tú lo dijiste, de, qué sé yo, alguien que lo mira para atrás 50 años después, dice, oye, se entregaron mucho y aceptaron fácil, de que, ¿no?, siguieran las ISAPRE. En una de esas había que conceder eso porque el costo de no tolerarlo podía ser una reversión. Yo escuché una frase muy buena tuya, no me acuerdo dónde la escuché, que decía, que no es tuya, la citabas de alguien, que no me acuerdo quién era, que decía que uno no puede jugar el pasado si no estás dispuesto a construir el futuro. Exacto. No tienes como la propiedad para hacerlo. ¿Ah? Claro. Mira, déjame hablarte de un concepto que es muy importante a propósito de las negociaciones políticas. Hay un concepto que es la justicia, ¿ok? Y sí, podemos hablar horas de qué es lo justo. Y en una negociación que se da en las negociaciones corporativas que yo veo, que muchas veces tenemos que fijar un principio aplicable. Cuando estás comprando una empresa o vendiendo, o cuando quieres sacar a un socio de la empresa o no, cuando quieres llegar a un acuerdo con un heredero, yo hablo con mis clientes y les digo, esto no parece justo. Y ellos me dicen, no, sí es justo. Y una forma buena de medir que algo es justo es decir lo siguiente, que lo hago con mis propios clientes y vamos a ver cómo se aplica en la negociación política. Para saber si algo es justo, tenemos que fijar un principio y decir, si no supiera en qué lado de la mesa me va a tocar, ¿defendería este principio tal como lo estoy defendiendo? Si la respuesta es no, porque si me tocara allá, diría no me conviene, significa que el planteamiento que está haciendo no es justo. Y en la política se da una cosa que es totalmente opuesta, que es que los políticos interpretan las situaciones según cómo les acomoda. Acuérdate lo que pasó con los convenios de las fundaciones. ¿Qué hicieron la política? Por un lado dijeron, esto demuestra que el Estado es ineficiente en el uso de los fondos públicos. Y es por eso que se le enredó el pacto fiscal y se le enredó la previsional con Jackson. Ok, perfecto. Y por otro lado, la izquierda dice, esto demuestra que el rol subsidiario del Estado no puede ser. Entonces, cada uno interpreta las cosas como quiere y olvidan el principio detrás de la justicia. Esto se llama en psicología, que a ti yo sé que te encanta, se llama percepción selectiva. Sí, cuando dos personas, tú y yo, podemos estar viendo un partido de fútbol, tú eres de Colo-Colo y yo soy de la Católica, estoy inventando, y vemos exactamente la misma jugada, podemos estar con otros amigos de Colo-Colo y la Católica, estamos viendo el partido de fútbol, exactamente la misma jugada, y unos dicen que le pegó con la mano y otros dicen que no le pegó con la mano, y lo creen absolutamente.
Entonces, tienes esa combinación de la percepción selectiva que le ocurre a todos los seres humanos. Esa triada, esa trilogía de atención selectiva, percepción selectiva y memoria selectiva son dinamita. Y todo el sesgo de confirmación que además exige hoy día, que aparece con las redes sociales. Cada uno le habla a su público, ¿ok? Combina eso con que hoy día hay un individualismo exacerbado. Detrás de la negociación, Fernando, hay que entender que todas las personas persiguen sus beneficios personales, ¿ok? Su beneficio personal primero. El abogado que representa a otro, primero se representa a él y después a quien dice que representa. El presidente de un gremio empresarial primero se representa a él y después a quien dice. El presidente de un sindicato primero a él y después a quien dice. Y creo que no tiene nada de malo, porque tiene que ver con las lógicas de supervivencia de los seres humanos. Y tiene que ver con lo más mundano, con el hambre, con el miedo, ¿ok? Piensa eso, y además exacerbado hoy día con una lógica individual de lo que nos rodea. Cuando tú le tocas el bolsillo a alguien, tú no le puedes tocar el bolsillo a alguien nunca, nunca, porque va a saltar. Eso es una regla, porque el bolsillo de alguien está ligado al instinto de supervivencia. Y hoy día las redes sociales, todo te muestra que tienes que pensar solo en ti. Por eso que creo que es tan difícil hoy día en Chile construir acuerdos con una mirada que es la tercera pata que decíamos al principio, que es el altruismo o la mirada país. No la van a tener. Sí, es interesante el punto que estás haciendo, porque a veces se trata de sustituir la emoción que prima en una determinada situación utilizando frases, clichés o cosas así. Somos todos del mismo territorio. Claro. Somos todos chilenos. Es claro. La típica de ser. Y la verdad es que podemos ser nacionalmente chilenos y tener el mismo tipo de pasaporte, pero somos personas tremendamente distintas, con intereses distintos. Absolutamente. Y por lo tanto cuesta una barbaridad. Por ejemplo, ya que tú mencionaste eso, y te lo quiero preguntar, hay, y esto lo trato en clase con mis alumnos también, pero hay épocas en que negociar puede darse con un poco más de facilidad que otras. Por ejemplo, Chile tiene un mandato presidencial de 4 años. El primer año es un año prácticamente de instalación. La luna de miel. Claro, exacto. Del segundo año es un año libre, prácticamente libre. El tercer año ya empiezas a pensar en los candidatos a distintas municipalidades, etc. Por lo tanto, tú teóricamente, si que quisieras negociar algo, usa el segundo año, donde eventualmente nadie tiene todavía tan encima el sesgo de cómo me va a ir en la elección que del año más allá o del año más acá. Hay cosas que eventualmente te acomodan a determinadas circunstancias, tanto como, por ejemplo, y una cosa que podemos hablar hasta la eternidad, el lenguaje de negociación que tenemos. Mira tú lo que acaba de pasar, porque el presidente menciona a Sergio Nofre Jarpa de una determinada manera, y eso es prácticamente como si se quebró un hielo, al tiro, inmediatamente. Es algo que se piensa, es algo que se reflexiona, uno puede anticipar, oye, ¿qué tanto puede una referencia, así como a mí me dijeron, qué sé yo, cosas bastante más brutales que la que él dijo, pero puede ser que eso haya surgido espontáneamente y resulta que termina destruyendo una posibilidad de negociación. A ver, vamos a volver a las raíces de las personas negocian para mejorar su situación actual o para evitar un problema futuro. Son las dos. Y además te he dicho que las personas buscan su interés individual. Fíjate cómo se cayó la reforma tributaria en marzo de este año. Fue porque el ministro de Educación Ávila tuvo un problema con una diputada, tuvo un problema personal con una diputada, ¿te acuerdas? Sí. Y no votó. Y se cayó una reforma gigantesca del gobierno, que era clave, porque no votó, porque le afectó a ella personalmente. Lo de Onofre Jarpa es cuando le afecta a alguien personalmente, cuando tú le tocas un incentivo personal a alguien, se le olvida todo. Sí. Todo. Y acuérdate que yo te dije, si le toca el bolsillo, peor. Mira, yo no sé cuál de los 4 momentos, describiste muy bien los 4 momentos y pareciera ser que el primer momento de instalación del gobierno ahora ya no duran lo que duran. ¿Tú te acuerdas las famosas lunas de miel que decían que existían con los gobiernos? Tenía como 6 meses para hacer lo que quisiera. Pero ahora no dura ni medio mes. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la negociación política? Es
el político siempre está atento a qué está diciendo la opinión pública. ¿Por qué crees que salió lo de las 40 horas, la reforma a las 40 horas? Salió así. ¿Por qué salió? Y digamos una cosa, Francisco, que si tú hubieses dicho un año y medio atrás, cuando se presenta por primera vez, que las 40 horas iban a salir en la siguiente presentación, iban a salir en un lapso de nada, tú hubieses dicho, estás loco. Yo hubiera dicho, de todas maneras. Ah, sí, es que... Pero de todas maneras... pero eso es interesante, porque la verdad es que yo vi mucha gente que, después de que se rechaza la primera cosa, tal cual como se rechazó la ley de divorcio la primera vez, pero un rechazo brutal, y muchos dijeron, pucha, esta cuestión, vamos a ser el último país del mundo, y de repente, ¡puf!, cambiaron dos piezas. Pero Fernando, las 40 horas le tocan directamente al bolsillo a las personas, porque van a trabajar menos y van a recibir el mismo sueldo. Ahora, eso le toca el bolsillo para bien, pero le toca el bolsillo para mal a las pymes, y por eso que el gobierno... Déjame reconocer algo en el gobierno. El gobierno ha cedido mucho. Ha cedido mucho. En la nueva presentación en el Senado del famoso pacto fiscal, que te discuto si hay un pacto, porque para que haya un pacto tiene que haber un acuerdo previo. Piensa que el gobierno instaló la discusión del pacto fiscal en el Senado, tenía que insistir por ahí por los 2/3, ¿cierto? Y no esperar un año, cosa que va a tener que hacer probablemente. Partió con que era para recaudar. Después se juntó con la CPC, se juntó con las pymes y dijeron, bueno, lo que queremos hacer es tener medidas que hagan procrecimiento. Y después pasó lo de las fundaciones, y lo que quería este pacto fiscal era el uso correcto de los fondos públicos. Fue mutando. A mi juicio el gobierno ha ido cediendo, y ha ido cediendo porque tiene que ceder, porque hoy día la oposición, Fernando, no tiene ningún incentivo a negociar. Y a eso voy a tu pregunta de las fases. El incentivo a negociar de las personas y de la política es mejorar mi situación actual o evitar un problema futuro. Cuando tú ves que el 57,3% de las personas dice que el 6% se tiene que ir a su propia cuenta, ¿ok?, y solo un 30% dice que tiene que repartirse, y un 10% dice que tiene que ser común, ¿qué incentivo tiene un gobierno a llegar a un acuerdo en esa materia? O la posición en esa materia, ninguna. Cuando lo que están apoyando es la gente, no tiene ningún incentivo, salvo el altruismo. Ahora, Francisco, una cosa. A mí me encanta leer historia y veo historia, me ha tocado también la suerte de poder viajar a varios países y todo. Y tú de repente te das cuenta de determinadas cosas que tú dices, mira, no hay cómo cresta puedan sacar un acuerdo aquí. Y de repente terminan con un acuerdo. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez todo lo que fue el acuerdo de Waitangi en Nueva Zelanda. Negociaron casi 1 año y medio, 2 años y medio, de los cuales, de ese año y medio, 8 meses se mataron como locos mientras estaban negociando. Y finalmente llegan a un acuerdo, en el acuerdo de Waitangi, que ha funcionado tiquitaca, que es un ejemplo para un montón de cosas hasta ahora, y Nueva Zelanda es un país para todas las luces desarrollado, aunque es chico y todo lo mismo pasó en Australia. Porque hay una lógica detrás, que tiene que ver con la teoría de juego. A ver, esa está bonita. Está buena, John Nachi, la teoría de juego. A ver, voy a tratar de explicarlo lo más pedagógico posible, porque no es sencillo. Pon ejemplos, que es una forma muy sencilla. Mira, el gran dilema de la negociación, Fernando, es colaborar o competir. Sí. Ese es el dilema. Y la duda que tiene la gente que nos está viendo hoy día es, cuando está negociando, lo que sea, sueldo, con un familiar, con una empresa, da lo mismo. Se está haciendo la pregunta, ¿le doy toda la información al otro o no? ¿Me está dando el otro toda la información o no? Y ese es el dilema que hace que uno se mueva entre la colaboración y la competencia, ¿ok? Yo tuve la suerte de certificarme en el MIT y tuve la posibilidad de jugar un juego de teoría de juegos, que nos hacían elegir a través de incentivos personales, sin saber lo que iba a jugar el otro, si colaborar o competir. Tú también tenías que jugar, colaborar o competir, en varias sesiones, ¿vale? Había que elegir una letra, que era la X, que era competir, la Y, colaborar. Lo que te demuestra el juego al final es que si tú colaboras con alguien que te compite, pierdes. O sea, y lo digo, a mí me toca dar clases en muchos lugares, y digo, si tú vas con solo Y a negociar con otro, y el otro en el bolsillo tiene puras X, vas a perder. Va a perder sí o sí. ¿Qué dice también la teoría de juego? Si no sabes cómo va a jugar el otro, juega X. Ve cómo va a jugar. Si el otro juega Y, tú transfórmate en Y. Porque colaborar multiplica, pero colaborar no paga si el otro compite, ¿ok? Dicho esto, en el ejemplo que das,
hay un momento en que si todos juegan X, todos pierden. Teoría de juegos. Si todos ponen X todo el tiempo, los dos pierden. Y eso genera a la larga un incentivo para que los dos se miren y digan, vamos a perder los dos. Bueno, es prácticamente lo que pasa en esta idea majestuosa que se llama el dilema del prisionero. Ese es, exactamente. Ese es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero. Exactamente. Para que la gente lo entienda, el dilema del prisionero es cuando de pronto tú le entras a la celda donde está uno de los personajes. Hay dos prisioneros. Dos que arrestaron, y tú le dices, mira, hacemos lo siguiente, si tú me dices a mí... si delatas a tu compañero. Si delatas a tu compañero, tú sales libre. Si es que... Pero si él también te delata... Claro, pero si él te delata a ti, él sale libre y tú te quedas adentro. Y si los dos se quedan callados, inventamos algo y salen a los 2 meses. Sí. Ok. Entonces, los incentivos obvios es quedarse callado. Si es que el otro se queda callado... Pero no sabes lo que va a hacer el otro. Exactamente. El problema es que te ponen en celdas separadas, entonces tú no sabes lo que van a hacer el otro. Y terminan inefectiblemente acusándose. Porque lo más seguro es delatar al otro. Es delatar al otro. O competir en la negociación. Salvo que los dos, cuando empiezan a competir, se dan cuenta que los dos están perjudicados y tienen recién un incentivo a negociar, sí, que es el 2, que es evitar un problema futuro. Oye, Francisco, y ahora este es un país que ha tenido varias instancias de negociación histórica en momentos. Con personas distintas. Con personas, y con épocas distintas. En épocas distintas, personas distintas, traumas distintos. Sí. No es lo mismo negociar con el régimen militar cuando se está yendo, con la derecha que había sido ministra y parte de los gabinetes, que en situaciones donde hay un boyante esquema de crecimiento durante la concertación, o hay... Bueno, en fin. Pero... ¿cómo estás viendo tú los ánimos? Que es una cosa que es difícil de captar. El ánimo de poder valorar si es que vale la pena negociar o si vale la pena que quiera cagar. Te voy a decir, no sé si la respuesta que quieres, pero te voy a decir una cosa. Veo muy malos los ánimos, pero esa no es la respuesta que creo que no quieres. En negociación no debiera importar eso. Lo que yo tengo que descubrir son los incentivos que tiene el otro para negociar. Estoy siendo muy audaz en lo que te estoy diciendo, pero no me debiera importar técnicamente el ánimo del otro para negociar. Yo tengo que descubrir, ¿lo mueve el 1 o el 2? Negociando conmigo. ¿Por qué Fernando negocia conmigo? Tengo que saber, ¿lo mueve el 1, que es mejorar su situación actual, o evitar un problema futuro? ¿Vale? Técnicamente no me debiera importar los ánimos, pero vamos a los ánimos. Los ánimos están pésimos. Sí. Porque no hay confianza. Hay una desconfianza total entre los negociadores, hay una desconfianza total. Y cuando no hay confianza, sobre todo en negociación... Mira, Fernando, si yo te ofrezco a ti un negocio, yo te digo, seamos socios en algo. Si tú desconfías de mí, en el primer café, veo una actitud mía que no te gusta, tú puedes decir básicamente, ¿sabes qué, Francisco? Hasta aquí dejémoslo, mira, no estoy con poco tiempo, puedes engrupir y decirme lo que quieras, ¿cierto? Pero te puedes deshacer de mí. El problema de la confianza en las negociaciones políticas es que las relaciones perduran para siempre. Claro. Para siempre no, pero son muy largas. Y cuando tú dañas a alguien en una negociación, una vez va a cobrar venganza. Tirémonos para atrás. Yarna Proboste, acusación constitucional contra Yarna Proboste. ¿Te acuerdas? Que podemos decir que fue injusta y lo que queramos, podemos hacer una calificación. Pero ¿después qué pasó? Después Harald Beyer. Y nos fuimos moviendo y así vamos a ver qué pasó. Hinspeter, Chadwick, Giorgio Jackson, que no hubo, pero fue un hito. Y al presidente le tratan de hacer al presidente. Y es lo que dice hoy día la derecha. Oye, ustedes no vengan a decir aquí si nos presentaron, no me acuerdo, 14 acusaciones constitucionales. Vamos a ver qué va a pasar después de lo de Giorgio, cuando se vuelva al péndulo y les toque a ellos estar al otro lado. Lo van a hacer igual. Porque en la negociación, Fernando, a nadie le gusta que lo perjudiquen, en español antiguo. A nadie le gusta que lo perjudiquen, porque ya viene la venganza, sobre todo en negociaciones de largo plazo. Desde ese punto de vista, ¿tú no ves con ojos optimistas lo que está pasando? No lo veo. Salvo que, porque la oposición no tiene ni un incentivo a negociar, ¿vale? Si yo fuera el gobierno, y lo está haciendo, en defensa mía lo dije hace tiempo, pero ahora lo está haciendo, tiene que
debiera poner a la oposición en una situación donde pareciera que son ellos los que se oponen a los avances. Y es algo que no ha logrado instalar el gobierno. No ha logrado, porque el tema de las fundaciones es demasiado potente, tiene demasiado comidillo, es demasiado interesante. Entonces, no han logrado instalar que además que es cuestionable, pero que es la oposición la que no quiere mejores pensiones para los chilenos. No han logrado instalarlo. Si lo logran instalar, si logran instalar esa idea, recién la oposición va a tener un incentivo. Partieron un recorrido, la ministra Jara con el ministro Marcel, partieron un recorrido por 7 regiones de Chile hablando de mejores pensiones y una reforma fiscal, un pacto fiscal para todos, algo así. Vamos a ver si logran instalar la idea. Mira, te quiero invitar a que veamos juntos la nota que teníamos preparado hoy día, que es justamente después de la salida del ministro Jackson, que fue en un momento dado puesto como condición para poder conversar. Aparentemente algo se armó y queremos mostrarlo acá. Retomar el viaje por la ruta que delineó inicialmente el presidente Boric es la intención que hoy tiene el Ejecutivo. Pensiones y el pacto fiscal están en el centro, 2 materias que la oposición había condicionado a la salida del exministro Jackson, pero que aún sin su presencia no están del todo zanjadas. Pocas veces se conversa de la realidad que viven las personas mayores en nuestro país. Esperamos que tanto oficialismo como oposición podamos ponerlos por delante, como ha señalado el presidente de la República, y hay que tener claridad de que en esto cada uno de nosotros va a tener que ceder. Llamado a ceder que hacen desde el gobierno en medio del inicio de la gira nacional que los ministros Marcel y Jara comenzaron en 7 regiones del país para precisamente impulsar la reforma previsional y el pacto fiscal, proyectos que la oposición dicen están abiertos a debatir, pero con otras condiciones. El presidente no puede pretender de que porque ellos sacaron a un mal ministro, nosotros vamos a permitir que le quiten el 6% de su sueldo a los trabajadores o aumentar severamente los impuestos que todos pagan. Ellos deben cambiar el corazón de sus reformas que van en contra de los intereses de la gente. Es tiempo que las excusas se vayan acabando. La verdad es que en una negociación, como señaló el ministro de Hacienda, la idea precisamente es conversar. Lo que sí hay que tener claro es que si nosotros tenemos un modelo en el cual el 6% completo va a capitalización individual, aquí las pensiones no van a subir hasta 30 años más. Y es que tras la renuncia del ministro Jackson se esperaba que el diálogo pudiese fluir. Sin embargo, el 6% de cotización adicional sigue siendo la gran piedra de tope. La propuesta del Ejecutivo de destinar un 4% a seguros sociales y 2% a capitalización individual no convence a la oposición. Hasta ahora había un letargo y había una insistencia en los mismos proyectos que han sido una y otra vez rechazados con buenos argumentos. Entonces aquí no significa que si sale un ministro los argumentos malos van a pasar a ser buenos. Yo creo que siempre van a encontrar una excusa si es que quieren seguir defendiendo los intereses de la AFP. Nosotros esperamos que se sienten a la mesa, que dialoguen, para eso les pagan el sueldo. Hoy el daño no se le hace a este gobierno, se le hace al pueblo chileno que necesita que suban sus pensiones. Yo llamo a que en unidad del oficialismo por una parte y también con apertura al diálogo, la derecha o las derechas empiecen a conversar en serio y sin tanto chantaje, sino más bien pensando en el país. Postura firme que el oficialismo zanjó este lunes en el primer comité político tras la renuncia de Jackson. La democracia viva, hoy día vencía el plazo para restituir a los primeros, eso no ha ocurrido. ¿Qué antecedentes tiene sobre eso? Precisamente en La Moneda, quien reapareció fue la diputada Catalina Pérez, evitando referirse al tema de democracia viva que originó la actual crisis. La parlamentaria acudió para tratar materias de seguridad pública, justo cuando se realizaba el cónclave que buscaba alinear al bloque oficialista para avanzar en las reformas. Un senador del Partido Socialista pidió la cabeza de Montes, luego se pidió la cabeza de Jackson y luego van a ir por la cabeza del presidente. Lo que quiere la oposición es desestabilizar este gobierno y frenar las transformaciones que tiene nuestro programa de gobierno. Y es que la agenda del Ejecutivo en pensiones ha tenido más de un traspié. En julio, la UDI y republicanos se bajaron de la mesa de diálogo exigiendo precisamente la salida del ministro. Mi parecer es que la derecha usó la salida del ministro Jackson como una excusa para evitar esos temas de fondo. Y hoy día que no está el ministro Jackson, bueno, tienen que responderle ante el país. El que tiene excusas es el presidente de la República. Y yo quiero decirle al presidente, lidere. Pero usted tiene que entender que para avanzar se requiere diálogo, no imponer criterios,
para esas reformas estructurales. Se han tomado contacto con las fuerzas de oposición. En virtud de ello, esta semana, el día jueves, el presidente ha acordado una reunión, ha invitado aquí a La Moneda a los partidos de Chile Vamos para iniciar o retomar más bien un diálogo. Proyecto de pensiones que ve el camino cuesta arriba, incluso tras zanjar lo que la oposición fijó como piedra de tope en las negociaciones. Ahora el esfuerzo estará en lograr un acuerdo en una de las materias más relevantes para la ciudadanía, que vaya más allá de las tensiones políticas. Nos quedan como 2 minutos o 3 minutos. A ver, dado esto que acabamos de ver, ¿cómo podrías tú de alguna manera profetizar el futuro cercano? Me voy a agarrar de ti porque tú lo dijiste. Dale. Todas estas frases que vimos, que son grandilocuentes, no tienen ningún efecto si es que el gobierno no encuentra cómo moverle alguna de las dos variables a la oposición, mejorar su situación actual o evitar un problema futuro. Y yo creo que si el gobierno logra instalar la idea de que la oposición se está oponiendo y está siendo obstruccionista, yo creo que ahí tiene un incentivo la oposición a negociar y a llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre, no tiene ningún incentivo hacerlo. Ahora, convengamos de que tú acuses a la oposición cuando al mismo tiempo le estás pidiendo sentarse en una mesa. Totalmente. De pronto la oposición dice, ¿sabéis qué? Estoy viendo las encuestas, están todos picados, están todos enojados, no hay plata fresca dando vuelta. ¿Qué incentivo tengo para...? Corto la comunicación. ¿Tú llegarías a un acuerdo si yo te digo, te ofrezco una sociedad, Fernando, aunque yo sé que tú, y te descalifico, pero sentémonos, ¿no? ¿Qué incentivo tengo? Claro. Ninguno. Y en las negociaciones, acuérdense, los incentivos son personales. Cuando le tocas el ego a cualquier persona, y a político particularmente, cuando le tocas el ego a alguien, se echa para atrás. Yo siempre lo digo cuando hago mis clases, por ejemplo, la palabra negociación está prohibida en una negociación. ¿Por qué me dicen? Porque cuando alguien sabe que está negociando, se pone los guantes. Y cuando están negociando en política, donde el ego es algo tan importante, hay que tener mucho cuidado si le estamos haciendo cariño o si estamos dañando el ego de otro. O sea, desde ese punto de vista, quiero tratar de preguntártelo de nuevo, a ver si cambia tu respuesta. Tú no estás particularmente optimista por lo que está pasando. No, para nada. Para nada. Y no solamente con lo que está pasando en Chile. ¿Qué es lo que tendrías que ver para que te cambiara el cariz? En cuanto a los ánimos, Sí. ¿Qué tipo de declaración o qué tipo de cosa o qué tipo de escena o qué tipo de situación dirías tú, sabes que aquí se produce un cambio respecto a lo que había? Es que no se va a dar. Se debiera dar una situación donde ninguno de los dos tiene incentivos, ni el uno ni el dos, y si no, por mero altruismo y por el bien del país, que es muy discutible el bien del país. Yo no creo que la derecha quiera el mal para el país, la izquierda quiera el mal para el país. Cada uno tiene su mirada del bien del país. Lo que creo que es difícil que se dé es que haya un gran acuerdo donde no se mueva ni el uno ni el dos, donde por altruismo digan, lleguemos a un acuerdo juntos y tratemos de ver, aunque sea lo que es bien para el país, cede tú, cede yo, y hacemos un gran acuerdo nacional. Eso sería increíble hacer, pero yo creo que no va a ser, porque se opone a la lógica de los incentivos individuales. Lo veo muy difícil. Y la otra cosa que es compleja es que si tú empiezas a analizar los escenarios electorales en términos ideológicos, si tú quieres, tú de repente ves avance en ciertas épocas de una determinada ideología y tú dices, perdóname, yo en este tren me subo. Sí, claro. ¿Cachai? Y en un momento dado en América Latina estaba pero un cúmulo de gobiernos de izquierda. Hoy día hay una ola que está viniendo para otro lado y eventualmente pasó en Argentina y va a pasar en otras partes. Por lo tanto, la lógica de los incentivos, que es una cosa bien compleja aquí, porque de alguna manera tú pospones, llamémoslo así, el bienestar anímico del país. Sí. Y eso, teóricamente, un político no lo debe hacer. ¿O es mucho pedir? Yo en general no le atribuyo bondades a nadie, bondades infinitas. La lógica de los incentivos es la que está siempre detrás. Y eso es lo que hace, es lo que me toca a mí hacer como negociador, tratar de anticipar la jugada y saber qué incentivo mueve al otro. Y si me topo con generosidad, con altruismo, lo abrazo y bienvenido, porque eso es colaboración, y colaborar multiplica. Pero si estoy en una negociación difícil, donde veo que el otro solamente compite, yo también tengo que competir. El altruismo
el altruismo no es materia de negociación, lamentablemente. Bueno, conversémoslo en unos 2 meses más. Feliz. Cuando esta cosa, Feliz. A ver si es que deriva para algo, porque siempre va a derivar. Esperemos que derive hacia una cosa que convenga a todo el país. Gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.